Buenos días, bienvenidos al 42 Congreso Nacional de Medicina Naturista, que por fin hemos podido hacerlo en el Colegio Oficial de Médicos de Madrid. Vamos a empezar con los talleres. El primer taller va a ser de sofrología, que lo va a dirigir el doctor José Pérez, que es licenciado en Medicina por la Facultad de Valencia y dirige una escuela de sofrología de la escuela del doctor Caicedo. Bueno, él nos va a explicar lo que es la sofrología y bienvenido. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Y antes que nada, pues lógicamente dar las gracias a la asociación y a la organización del Congreso por la deferencia que ha tenido primero hacia mi persona y también hacia la sofrología, que creo que es una escuela que ya lleva como 65 años de vida. Nació precisamente aquí en Madrid, tuvo un recorrido inicial sorprendente y luego empezó a desarrollarse muchísimo en otros países y en España como que quedó muy, muy relegada. Y ya desde el año 2000 aproximadamente, que vuelve la hija del doctor Caicedo aquí a España, pues tratamos de relanzar, de revitalizar la sofrología aquí en España. ¿Por qué? Porque pensamos que realmente tiene muchísimo que aportar, como iréis viendo, ¿no? Bueno, ese soy yo ahora. Y la verdad que me siento súper afortunado de poder participar en este proyecto sofrológico. Y ahora cuando os explique el porqué, creo que lo vais a entender muy, muy bien. ¿Qué es esto de la sofrología y qué aplicaciones tiene la sofrología? Bueno, pues la sofrología tiene un comienzo muy divertido, por llamarlo así. Estaba un jovencísimo psiquiatra, el doctor Alfonso Caicedo, trabajando en el Hospital Provincial con el doctor López Ibor, y en aquella época, estamos hablando de 1960, claro, en el hospital lo que se veían eran enfermos a nivel psiquiátrico importantes, pues muchas esquizofrenias, muchas psicosis y demás, ¿no? Y en aquella época la metodología que se utilizaba en el campo de la psiquiatría para estos casos, pues aparte de que se trabajaba un poco con el conductismo, con la hipnosis clínica, como medicación empezaba la clorpromacina. Hoy en día tenemos un arsenal impresionante, ¿no?, con respecto a todo lo que es medicación psiquiátrica, pero en aquella época apenas existía. ¿Y qué es lo que se utilizaba muchísimo? Pues los electrochoques y los comas insulínicos. ¿Con qué finalidad? Fundamentalmente con tratar de cambiar el estado y el nivel de conciencia de los enfermos. Se suponía que tenían un trastorno en su conciencia y había que cambiarlo. Pero este joven psiquiatra, el doctor Alfonso Caicedo, le hace una pregunta radical al doctor López Ibor. En la Facultad de Medicina, si estamos trabajando con la conciencia, ¿cuántas horas se ha dedicado al estudio de la conciencia? ¿Cuántas horas? A lo mejor ni una. Y estamos trabajando con eso que llamamos la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Claro, el doctor López Ibor, pues como que, bueno, pues sí, pero... Y al final le dice, mira, allá en Suiza hay un psiquiatra, el doctor Biesbanger, ahora lo presentaré, que trabaja con la fenomenología asistencial en el campo psiquiátrico
y está obteniendo unos resultados impresionantes. Así que te invito a que te vayas a hacer una estancia con él y por lo menos pues aprenderemos algo más sobre el tema de la conciencia. Y allá que se va el doctor Caicedo, ¿no? Pero antes de irse, él quiere dar forma a todo este tema. Y entonces dice, le tenemos que poner nombre. O sea, si vamos a crear como una escuela que se vaya a encargar de estudiar qué es esto de la conciencia, tenemos que darle un nombre. Y se le ocurrió ponerle el nombre sofrología. Suena un poco raro. Viene de las raíces griegas sos, que significa equilibrio, fren, conciencia, logos, estudio, es decir, sería sofrología el estudio de la conciencia en equilibrio. Y se le ocurre este nombre porque precisamente como estaban viendo muchísimos enfermos esquizofrénicos, y la palabra esquizofrenia también viene del griego, esquizos, fren, que significa conciencia rota. Bueno, pues vamos a contraponer un poco, vamos a buscar un nombre para darle sentido a esta escuela, ¿no? Y se crea el primer departamento dentro del campo psiquiátrico, pero el primer departamento de sofrología y psicosomática, que era una palabra que en aquel momento también estaba sonando mucho, sobre todo por el profesor Pedro Pons. Y empezaron a trabajar conjuntamente. Pero bueno, el doctor Caicedo se marcha para Suiza, se pasa un año allí trabajando con el doctor Bisbanger, y este hombre, llega un momento, ya estaba muy mayor, le dice, mire doctor Caicedo, si yo tuviera su edad, lo que haría sería marcharme a la India. Porque los yogis saben mucho más del tema de la conciencia que nosotros. Claro, el doctor Caicedo dice, pero eso supone dejar mi carrera de lado. Yo tenía intención de volver otra vez a Madrid y continuar con las consultas y demás. Bueno, pues haga lo que quiera, ¿no? Total, que al final el doctor Caicedo se lo piensa, coge a su mujer y se marchan a la India. E hizo algo muy inteligente desde mi punto de vista. Y es que conocía a algún psiquiatra indio de algún congreso y demás y contactó con ellos y les explicó su plan. Es decir, quiero venir aquí a la India e ingresar en los principales ashram que haya, porque quiero conocer a los mejores yogis, a los más serios que tiene la India. Quiero entrar en ellos como discípulo, es decir, quiero entrar para aprender, pero también quiero entrar en mi condición de psiquiatra. Y lo que les pido es que me abran un poco, que me faciliten el tener entrevistas, es decir, además de pasar por las clases y toda la práctica y demás, pero poder entrevistar al yogi para hacerle las preguntas que a mí como psiquiatra realmente me interesan, ¿no? Y accedieron unos cuantos yogis. Y allá que se va y empieza toda su formación en yoga y haciéndoles muchas preguntas a los yogis. Y se pasa, pues, él se iba en principio para una estancia de 6 meses, se pasó 2 años, y después de que recogió todo lo que él consideraba más importante de allá, lo que hizo fue entrevistarse con el Dalai Lama, porque empezó a interesarse también muchísimo por el budismo tibetano. Y entonces, pues, lo vemos por allá, en aquella época, hablando con los yogis y trabajando con ellos, entrevistando al Dalai Lama, en aquel momento también muy jovencito, y después de hablar con el Dalai Lama, decide irse a Japón para aprender zen japonés. Y cuando regresa a España,
él tiene muy claro que no va a venir aquí con todo lo que conlleva estas filosofías orientales, pero sí con la parte más práctica. Él se da cuenta de que en cada una de ellas lo que se tiene muy presente es al cuerpo. El cuerpo está presente en todas estas disciplinas, en todo momento, hasta en la manera de sentarse. Y todo lo que conlleva el cuerpo. Desde el poner la atención para escuchar al cuerpo, sentir la respiración, por ejemplo, o cómo hacer vibrar nuestra energía, cómo hacer vibrar nuestras células a través de la voz, emitiendo sonidos. Muy bien, pues el doctor Caicedo se vuelve para acá, para España. Digamos que él recoge, por un lado, por toda su preparación, digamos, desde Oriente se viene con el yoga, con el budismo tibetano y con el zen japonés, y por parte de Occidente, pues él había trabajado ya con diferentes métodos de relajación, sobre todo con la relajación progresiva de Jacobson y con el entrenamiento autógeno de Schultz, y había estado estudiando en París pues hipnosis clínica. Y entonces él lo que hace es, con todos estos conocimientos que tiene, como crear una nueva manera de trabajar con los enfermos. De hecho, cuando empieza a presentar sus ideas, enseguida los catalanes se interesan muchísimo y se lo llevan a Cataluña. Se va a trabajar a Cataluña. Y empieza a trabajar con enfermos mentales, con algo que aquí era muy revolucionario, aquí en el mundo, que era: no voy a trabajar tanto sobre su mente, sino sobre su cuerpo. Quiero que los pacientes pongan la atención en su cuerpo, que sientan su cuerpo. Y al trabajar con diferentes técnicas que ya había desarrollado de esta manera, empiezan a cambiar en su comportamiento y en su manera de relacionarse. Esto llamó mucho la atención, hasta el punto que los propios compañeros psiquiatras dicen: a ver, si esto está pasando con los enfermos, con personas supuestamente normales, ¿no? ¿Qué pasará? Bueno, vamos a ponernos también a practicar. Y hay un boom impresionante. Estamos hablando de ya los años 70, principios de los años 70, y en España llegaron a haber 4.000 médicos practicando sofrología en todo el territorio nacional. ¡Wow! ¡Qué bonito! Y bueno, al final, ¿cómo definió el doctor Alfonso Caicedo esto de la sofrología, ¿no? Pues dice que es una escuela científica porque está basada fundamentalmente en la fenomenología. No sé si conocéis la fenomenología, una escuela filosófica, pero en pocas palabras lo que viene a decirnos es que lo importante es llegar a la esencia de las cosas. Y para llegar a la esencia de las cosas tenemos que hacerlos totalmente limpios de prejuicios. Totalmente limpios de prejuicios. Por ejemplo, si ahora viéramos a una mujer joven embarazada, y pidiéramos opiniones, pues alguien diría: ¡guau, qué bonito!, ¿no? O sea, lo que supone un embarazo es maravilloso y demás. Otros dirían: es muy joven, ¿no?, para estar embarazada. ¿Se lo habrá pensado bien? O yo qué sé qué. Tal y como están las cosas hoy en día, hay que pensárselo muchísimo, ¿no? Otros empezarían diciendo: ¿y cómo los criará después? ¿Cómo va a criar a su hijo o a su hija? ¿O qué va a pasar? ¿Tendrá tiempo? ¿No tendrá tiempo? ¿Tendrán dinero? ¿No tendrán dinero? ¿Qué tipo de educación les van a dar? No sé, 1000 cosas, ¿no? Y con todo esto lo que estamos haciendo es desvirtuar totalmente lo que es un embarazo.
una vida creciendo dentro de otra vida. Un germen, una celulita unida a otra, que tiene una energía presente y una energía potencial capaz de hacer lo que hace con nosotros. Es impresionante. Pero hay toda una información de tipo filogenético de miles y miles de años que nos acompaña. Y ahí empieza ya, por otro lado, pues toda nuestra historia personal, ¿no? A nivel ontogénico. Entonces, cuando practicamos, cuando ponemos la atención en nuestro cuerpo, yo me olvido de que soy médico. No es que me olvide, lo dejo entre paréntesis. Todos mis conocimientos sobre mi cuerpo, sobre el funcionamiento de mi cuerpo, lo dejo de lado. Todo lo que he leído, todo lo que se me ha dicho, todo lo dejo de lado. Y sencillamente escucho a mi cuerpo como si fuera la primera vez. Y cada vez que practico, lo hago como si fuera la primera vez. No importa lo que viví ayer, lo que sentí ayer, eso fue ayer. Hoy es otro momento. Entonces él define esto como una escuela científica inspirada en la fenomenología que tiene como objetivo el estudio de la conciencia. Y posteriormente, en el año 77, añade y la conquista de los valores existenciales del ser. ¿Por qué? Porque se daba cuenta de que nuestra sociedad en aquella época estaba enferma, y estaba enferma de valores, precisamente. Los más viejos nos podemos acordar de las guerras que habían también en aquella época y cómo funcionaba el mundo. El problema está en que esto sigue siendo válido a día de hoy. Desde mi punto de vista, la sociedad sigue estando enferma en valores. Y si no, pues también podemos ver lo que está sucediendo, ¿no? en nuestro planeta. Entonces el doctor Caicedo piensa, y así lo declara, que para él el primer valor para un ser humano es el propio ser humano, porque a partir de él es de donde va a surgir lo demás. Y empieza a trabajar también los valores, uniéndolos a las técnicas sofrológicas, ¿no? Pero claro, todo esto suena un poco técnico. Cuando la gente de la calle pregunta, ¿eso de la sofrología qué es? ¿No? Porque suena muy raro y tal. Dice, pues mira, es una disciplina que nos ayuda a desarrollar una conciencia serena, una conciencia en equilibrio, en medio de la cotidianidad, de las tensiones del día a día. Y para esto no existe una varita mágica. Hay que hacer un entrenamiento personal de manera constante, basado en un método propio de la sofrología, en los cuales siempre la mente pone la atención en el cuerpo. ¿Vale? Si yo digo que somos una unidad cuerpo-mente, probablemente estemos de acuerdo. Pero, ¿vivimos esa unidad cuerpo-mente? ¿Realmente la vivimos? ¿O habitualmente la cabeza va por el sitio y el cuerpo lleva la cabeza de aquí para allá, ¿no? A ver, que estamos duchándonos y estamos pensando lo que tendremos que hacer más tarde. Y estamos desayunando y estamos pensando, ay, que me acuerde que tengo que llamar a no sé quién. Y estamos conduciendo y estamos pensando, ay, que me acuerde que luego tengo que comprar no sé qué y tal igual. Para crear realmente esa unidad cuerpo-mente, no nos cabe otra que trabajarlo, que ponernos a ello. Y cada vez que lo hacemos, estamos tomando conciencia, nuestra conciencia se va ampliando un poquillo. Muy bien, pues
ya os he contado que se marchó a trabajar a Barcelona. El primer Congreso Mundial de Sofrología se hizo precisamente en esta casa, y habían grandes personalidades de la época dentro del campo de la medicina, pues ya os he comentado el doctor Pedro Pons y compañía, que estaban muy interesados en este tema. El propio Dalai Lama mandó a su médico personal para que estudiara también y aprendiera estas técnicas. El Dalai Lama decía que la sofrología podía unir la medicina de Occidente con la medicina de Oriente. Muy interesante. Bueno, la cuestión es que hoy en día, digamos que la sofrología está bastante asentada, tuvo que protegerla jurídicamente porque en aquella época se hizo tan famosa que se empezó a hablar de sofrología dentro del campo de la parapsicología y de otras cosas, porque, entre otras, se hizo también, pues eso, muy famosa al hacer anestesias psicológicas, poder operar a una persona solamente haciendo una anestesia psicológica sin necesidad de anestesia química, ¿no? Y eso llamaba muchísimo la atención, pero era un apartado de lo que nosotros somos capaces de hacer con nuestras capacidades y con nuestros recursos si los entrenamos un poco, ¿no? Entonces tuvo que protegerla jurídicamente, no pudo proteger el nombre de sofrología porque ya estaba tan extendido que ya no se pudo hacer. Y entonces lo que hizo fue añadirle el apellido, para hablar de sofrología caicediana, diferenciándola de otras cosas que se podían estar haciendo por ahí, ¿no? Tiene una metodología propia, tiene una epistemología, lógicamente, una epistemología además muy interesante, tiene sus teorías, tiene sus leyes y todo esto, porque estas teorías no surgieron de que el doctor Caicedo se levantaba una mañana dándole vueltas a la cabeza diciendo, oye, se me acaba de ocurrir esto y tal, ¿no? No, ¿qué va? Surgieron de la práctica. Es decir, en la medida en que los sofrólogos que practicaban, ¿no?, las técnicas sofrológicas se iban dando cuenta de que en ellos estaba sucediendo algo, dije, oye, que a mí me está pasando esto. Y otro decía, a mí también, y a mí también, y a mí también, y a mí también. Decía, esto casi que lo podemos generalizar, ¿no? Vamos a preguntar y tal. Claro, si a todos estamos trabajando con la sofrología y nos está pasando esto, ¿podemos concluir algo de aquí? Pues así surgieron esas teorías, ¿no? Y lógicamente, pues como toda escuela, como nos ocurre a nosotros los médicos, pues tenemos una semántica propia, ¿no?, para poder entendernos entre nosotros cuando hablamos de ello. Y fijaros, si hoy en día hablamos de que cuanto menos, tenemos 3 estados de conciencia diferentes, pues probablemente nos suene muy normal. En el año 67-68 os digo yo que no, por lo menos aquí en España. Cuando llegó el doctor Caicedo de nuevo y empieza a querer hablar que él allá en la India y en Japón y había conocido otros estados de conciencia diferentes al estado ordinario, como que sonaba un poco raro. Hablar de estados expandidos de conciencia o algo así sonaba muy raro. Entonces, él lo que propuso dentro del campo de la sofrología, lógicamente, es hablar de la conciencia sofrológica. ¿Y qué ocurre en este campo tan interesante? Si os dais cuenta, en este abanico que tenemos ahí, en un lado tenemos la conciencia patológica, en el centro la conciencia natural, ordinaria, la que se supone que tenemos la mayoría de las personas, y en el otro extremo está la conciencia sofrológica. ¿Por qué? Porque la conciencia sofrológica es terapéutica, es sanadora. Está en el extremo contrario a la conciencia patológica. Y se entrena.
Pero para poder entrenarla bien, tenemos que hablar también de los niveles de conciencia. Una cosa son los estados de conciencia, otra cosa son los niveles. Espero que ahora más o menos estemos todos en un nivel de vigilia, ¿no? Muy bien. Hace un rato estábamos en el nivel de sueño. Hay otros niveles, como el de coma o el de muerte, quizás. Pero bueno, en sofrología siempre trabajamos en un nivel entre la vigilia y el sueño. No entramos en el sueño nunca. Nos quedamos en ese nivel. Y dentro de ese pequeño nivel, a ver si me aclaro, aquí, hay un nivel inferior, que estamos muy cercanos al sueño, y un nivel superior, en los que estamos como más activos, más conscientes. Y para ello utilizamos, para ayudarnos, diferentes posturas. La sofrología, como norma, siempre se trabaja o de pie o sentados. ¿Por qué? Porque nuestra vida ordinaria la hacemos o de pie o sentados habitualmente. Lógicamente, cuando trabajamos con algún paciente que está encamado, pues la hacemos tumbados, ¿no? Pero normalmente o de pie o sentados, y aplicando mucho el movimiento también. Pero bueno, a través de la postura nos facilita el poder estar y mantenernos en un nivel de conciencia o en otro. Y también quería hacer mención a otra de las teorías de la sofrología, que la llamamos la integración dinámica del ser, y que creo que tiene mucho que ver precisamente con nuestro congreso. Cuando estamos despiertos, aquí y ahora, cuando nos movemos por la vida, nos suceden cosas. Nosotros interpretamos todo eso que va sucediendo y decimos que hay cosas que ni fu ni fa, como que no va conmigo, no me alteran lo más mínimo. Hay otras cosas que sí me afectan y me pueden afectar negativamente, y además les puedo dar un componente emocional más o menos intenso a eso que me está afectando negativamente, ¿no? Y lo mismo con lo positivo, me sucede algo muy bonito y me alegra muchísimo, me siento feliz, y eso también deja una huella en mí. Es decir, eso que vivimos no es algo que está ahí, que sube y pasa como si nada y se desvanece y demás. No, eso deja una huella en mí. Yo suelo decir que todas y cada una de nuestras células están escuchando continuamente lo que pensamos y reaccionan a ello. No se quedan indiferentes, reaccionan a ello. Si yo hubiera venido aquí a dar esta conferencia y me hubiera puesto nervioso y ¿qué pasa si me quedo en blanco? O que si se me olvida no sé qué, o tal, o esto, o lo otro, probablemente me hubiera puesto más en tensión, mi corazón estaría latiendo más rápido, mi respiración sería un poco más superficial, cosas por el estilo. Se produciría una alteración a nivel fisiológico, ¿no?, en todo mi cuerpo. Solo por pensar que me puedo quedar en blanco o que no sé qué. Bueno, y todo esto, cuando llega la noche y nos dormimos, se integra todavía mucho más profundamente a nivel genético. Esa información queda plasmada ahí. De tal manera que al día siguiente, cuando nos despertamos, ya no somos los mismos que ayer. Somos los de ayer más esta información que hemos incorporado. Y ahí entra desde lo que comes, lo que piensas, lo que sientes, lo que hablas. Todo. Por eso quería haceros también mención a esta teoría caicediana. ¿Y cómo aplicamos cualquiera de las técnicas? Pues siempre empezamos dando lo que llamamos una explicación presofrónica. Es
Es decir, luego me gustaría que practicáramos una pequeñita técnica. Yo os diré, bueno, la intención de practicar esta técnica es esta, ¿vale? Muy bien, y vamos a hacerla de esta manera. Es decir, os voy a explicar el protocolo que vamos a seguir para practicar esta técnica. Ya veréis que vamos a cambiar de posición también estando sentados. A continuación hacemos lo que llamamos una sofronización de base. Es decir, vamos a hacer una pequeña relajación con la intención de llevar nuestro nivel de conciencia de este nivel de vigilia normal a un nivel un poquito más profundo. Y cuando estamos en ese nivel de conciencia, lo que hacemos es aplicar una técnica concreta, dependiendo de lo que queramos trabajar. ¿Vale? Tenemos multitud de técnicas diferentes. Una vez hemos hecho esta práctica, tenemos que hacer la desofronización, es decir, tenemos que salir de ese nivel de conciencia y volver al nivel de vigilia normal. Pero ahí no acaba nuestra práctica. Acaba haciendo lo que llamamos una fenodescripción. ¿Qué significa una fenodescripción? Significa la descripción del fenómeno. Es decir, una cosa es lo que yo acabo de vivir a través de la técnica, y otra cosa diferente, otro momento diferente es yo que acabo de vivir. Sí, yo ahora me paro a tomar conciencia de lo que acabo de vivir. Y normalmente lo hacemos por escrito. ¿Por qué por escrito? Por dos razones fundamentales. Una, tenemos un cuaderno donde vamos apuntando todas nuestras prácticas, todas nuestras vivencias, porque es como una especie de diario que a su vez yo puedo darme cuenta de cómo estaba hace un mes o hace 3 años y cómo me encuentro ahora. Me sirve un poco de referencia en eso. Pero también nos sirve cuando queremos hacer estudios de tipo cualitativo. Cuando recogemos cientos o miles de experiencias sobre una técnica, nos damos cuenta de si está funcionando o no funciona o qué es lo que está ocurriendo con las personas que están trabajando con ello, ¿no? Es una de las pegas que tenemos también con respecto a este mundo científico. Porque si hablamos de conciencia, ¿cómo la medimos? ¿Cómo la pesamos? Es complicado. Entonces, utilizamos el método fenomenológico para ello a nivel cualitativo. También tenemos estudios recogidos a nivel cuantitativo que se hacen, por ejemplo, trabajando con personas que padecen de estrés o de depresión o de insomnio o con dolores de diferentes tipos y demás. Y entonces lo que se hace es una serie de tests que están avalados, que se permiten, es decir, que esto sí lo avalan para hacer estudios científicos, y de ahí pues ya se coge una muestra de control y una muestra de gente que practica sofrología y se compara si ha habido resultados objetivables y realmente significativos, ¿no? Se trabaja de las dos maneras. Pero insisto en que la técnica siempre acaba parándote a tomar conciencia de lo que acabas de vivir. Entonces nos sirve para estas dos cosas. Por un lado, para mi propia trayectoria, ver cómo estoy cambiando en ese sentido a lo largo del tiempo, y por otro lado, para cuando nos interesa hacer estudios, como digo, de tipo cualitativo, ¿no? ¿Y cuáles son las características o algunas de ellas? Pues es un método principalmente vivencial. Siempre decimos que si no hay práctica, olvídate de la sofrología. Es decir, uno no es sofrólogo porque tenga un título colgado ahí en la pared. Uno es sofrólogo porque practica sofrología y ya está, ¿no? Siempre con esta actitud fenomenológica, como decía, sin juzgar ni interpretar nada. Yo si ahora pongo la atención en mi cuerpo y notara que tengo tensión pues, en el hombro derecho, pues tomo conciencia de que tengo tensión en el hombro derecho. No empiezo a darle vueltas de si será por esto, por aquello, por lo demás allá o tal cual. No, siento tensión en el hombro derecho y relajo. Y relajo, ya está. Trabajamos siempre con las estructuras positivas del ser. ¿Qué significa esto? Si yo pongo mi atención continuamente en lo que puede haber de negativo en mi vida,
difícilmente voy a ser feliz. Porque en vez de pensar, por ejemplo, en todo lo que tengo, puedo empezar a pensar en todo lo que me falta y que me gustaría tener. ¿No? Y dejo de dar aprecio a lo que realmente tengo. Puedo ver, puedo escuchar, puedo hablar, puedo moverme. Tengo una casa como todos los días. Tengo gente a la que quiero y me quiere. Tengo un trabajo que me encanta. Y muchísimas más cosas así. Si cualquiera de vosotros en estos momentos tiene 10 euros en el bolsillo, pertenece al 5% de la población más rica de este planeta. No, por ejemplo. Entonces, como sabemos que hacemos crecer en nosotros aquello que alimentamos, nosotros preferimos alimentar todo lo positivo en nuestra vida. Y si pongo la atención continuamente en lo que sí tengo de positivo en mi vida y dejo de prestar atención a lo que pudiera haber de negativo, como que lo negativo se va muriendo de hambre. Es decir, como no lo alimento, pues cada vez pierde más fuerza. Entonces, tratamos de poner siempre la atención en todo lo positivo que hay en nosotros. Hay una grandísima variedad de técnicas en sofrología, más de 100 técnicas diferentes, de fácil adaptación. De hecho, una de las cosas que me encantó de la sofrología es que yo trabajo con un cliente o con un paciente, le enseño la técnica, la grabamos para que se la lleve grabada y se va a su casa y practica él ya por su cuenta. Es decir, no me necesita a mí continuamente para nada. Es más, cuando ya ha escuchado la técnica grabada una docena de veces, ya no hace falta que la siga escuchando, se la sabe de memoria. Y la practica él por su cuenta, diciéndose él mismo lo que le interesa y respetando los tiempos dentro de la técnica que a él le pueda interesar según el tiempo que quiera practicar. Porque podemos practicar una técnica en 1 minuto o tenemos técnicas que duran más de 1 hora. Entonces, dependiendo de mi disponibilidad de tiempo y de cómo me encuentro y de lo que yo creo que necesito, puedo coger una técnica u otra, más larga o más corta, y funcionar de esta manera, ¿no? Y además, otra cosa interesante es que, fijaros, con cualquiera de mis clientes o de mis pacientes, si ahora se tuviera que trasladar hasta de comunidad autónoma, no hay ningún problema. Es decir, puede continuar trabajando con otro sofrólogo en otro, porque yo no soy imprescindible para esto, ¿no? Ni muchísimo menos, ¿no? Y también quería haceros mención a qué no es la sofrología. Porque, claro, como practicamos relajación, hay mucha gente que dice, pues esto es relajación. No. La sofrología utiliza la relajación para llegar a ese nivel de conciencia. Luego aplica otras cosas, ¿sí? Pero no es solo relajación. Como en gran medida estuvo influenciada, sobre todo en sus comienzos, por el yoga, el budismo tibetano y el zen japonés, bueno, pues esto tiene que ver con las filosofías orientales. Pues tampoco. El doctor Caicedo tenía muy claro de que a él lo que le interesaba era la parte práctica y luego cada cual que creyera lo que considerara adecuado. Es decir, en ese sentido no nos metemos, con todo el respeto que nos merecen estas filosofías, pero no nos metemos para nada en ello. Como él, a su vez, también era hipnólogo clínico, por ejemplo, esta es otra técnica de hipnosis y demás. Pues no, tampoco es hipnosis. Y yo soy hipnólogo clínico también, trabajo a veces con la hipnosis, pero algo que tenemos muy claro en la hipnosis es que lo que hacemos es despistar al consciente para trabajar con el inconsciente. Bien, aquí no, aquí el consciente está siempre muy presente, muy presente. Lo que sí ocurre a veces es que en esos niveles de conciencia, como que están abiertas las puertas del consciente y del inconsciente, y sin que tú lo busques, el inconsciente te puede dar información, le puede pasar información al consciente. Pero sí, en todo momento estás muy consciente en todo lo que se hace.
He puesto que tampoco es psicología desde el punto de vista de que no tratamos de hacer psicoterapia. A ver, yo como médico puedo, y además soy también psicoterapeuta, puedo hacer psicoterapia. Si me viene un depresivo o una persona con ansiedad, por ejemplo, puedo trabajar con ellos. Pero no es imprescindible. Es decir, a mí me llega una persona con una depresión, 5 minutos que me quedan, 10, vale. Y les digo, mira, vamos a ponernos a practicar. Y le explico cuál es el objetivo de practicar, pero nos ponemos a practicar. Y le digo, no te voy a recetar ningún ansiolítico, ni antidepresivo, ni nada por el estilo. Yo te voy a prescribir que practiques 1 o 2 veces al día esta técnica. Y nos vemos dentro de 15 días. Y ya está. Y así es como funcionamos. Y así se van produciendo los cambios en la persona. Y algo fantástico de cara a ellos es que ellos se dan cuenta de que esto lo estoy haciendo yo. O sea, no lo estoy haciendo en una pastilla. Esto lo estoy haciendo yo, con mis capacidades, ¿no? Desde ese punto me parece fantástico. Y tampoco tiene que ver con el mindfulness o con la conciencia plena, que también nos merece todo el respeto del mundo, pero el mindfulness lo que trabaja es exclusivamente el momento presente, el aquí y ahora. En sofrología sabemos que somos seres tridimensionales en cuanto al tiempo se refiere. Yo tengo un pasado, tengo un presente y me proyecto hacia un futuro. Y todo esto es importante en mí y lo integro de manera positiva en mí. Entonces, el futuro para mí no es algo, es muy imprevisible, pero es algo que yo también voy construyendo a través de mis decisiones, en cada momento, en cada momento. Soy copartícipe también en cómo va a ser mi futuro. ¿Y cómo practicamos? Pues sentados o de pie, con ropa normal, con la luz que tenemos, con los sonidos que nos puedan venir del ambiente, es decir, no utilizamos ni musiquita, ni perfumes, ni nada, que está muy bien para quien lo quiera hacer, pero como lo que pretendemos es sentirnos muy bien en el día a día, pues voy vestido, con los zapatos puestos, con las gafas puestas y ya está, es decir, y funciono con esta luz y con todo, con la mayor normalidad posible en todos los sentidos, ¿no? Si buscamos, pues si es posible, que la temperatura sea agradable y, como decía antes, lo adaptamos a nuestras circunstancias en cada momento, ¿no? Y bueno, pues de una manera un poquito rápida voy a pasar ahora diciendo en qué se puede aplicar el método Caicedo. Pues fundamentalmente dentro del campo de la salud o en el campo clínico, en todas, absolutamente en todas sus disciplinas. Trabajamos en todas las especialidades, en todas, en el mundo de la psicología, en el mundo de la logopedia, de la enfermería, benditas enfermeras sobre todo, que hacen un papelazo trabajando con la sofrología en muchos hospitales. Y la odontología, hay mucha gente que tiene mucho miedo de ir al dentista y se pone súper nerviosísimo. Y bueno, pues prepararlos para que puedan sentarse en el sillón del dentista relajados y tranquilos. Los dentistas también lo agradecen muchísimo, por ejemplo, ¿no? Dentro del campo del deporte, pues el primero en prepararse en esto fue Severiano Ballesteros, con el propio doctor Caicedo. Así consiguió su primera chaqueta verde y después pues vinieron mucho más. ¿Os acordáis de las Olimpiadas de Barcelona 92? Antonio Rebollo, el arquero, disparando su flecha encendida para encender, ¿no? Se la jugaba. Se la jugaba, tenía una ocasión para hacerlo bien y tuvo su preparación sofrológica para estar súper tranquilo, lleno de confianza y disparar su flecha, ¿no? Y pues más cercanos a nosotros, los que habéis conocido el carácter que tenían Jorge Lorenzo y Luis Enrique, y si lo veis ahora, pues algo han cambiado, ¿no? En su personalidad y en su manera de funcionar. De hecho,
Bueno, os he puesto aquí solamente unos pocos que nos dan permiso para hacer públicamente, es decir, que ellos practican la sofrología, ¿no? Severiano Ballesteros siempre decía que debía todo su éxito a la sofrología. Y Luis Enrique, pues, decía esto, ¿no? Que la sofrología es un magnífico entrenamiento para aquellos que quieran optimizar su rendimiento deportivo, personal y profesional. Los que estamos metidos dentro de este campo, que trabajamos con deportistas profesionales también, recordamos, por ejemplo, que Luis Enrique vino de Italia, estuvo entrenando en Italia, hecho polvo, quería dejarse el fútbol, no quería saber absolutamente nada con el fútbol. Vino muy quemado de allá. Y luego, pues, terminó entrenando a la selección, ¿no? También. Muy bien. Trabajamos muchísimo con estudiantes para mejorar la atención, la concentración, la memoria, el miedo que se tiene a la hora de presentarse a un examen y demás, por aquello, si me quedo en blanco, si me equivoco, si no sé cuántos, o a las oposiciones, ¿no? Y todo esto. En el mundo de la empresa trabajamos cada vez más porque el estrés es algo que está presente en toda. Continuo, es continuo y cada vez parece que peor, ¿no? La cantidad de bajas que se dan por depresiones o ansiedad es inmensa, ¿no? Y luego pues trabajamos también mucho dentro del campo de la familia para mejorar la relación entre la pareja o entre padres e hijos y demás. En el mundo del arte es fantástico, me da igual que sea la pintura, que sea la música, que sea el ballet, por deciros unos cuantos. Cuando un creador trabaja en esos niveles de conciencia, su creatividad aumenta de una manera impresionante, ¿no? Entonces, pues tenemos para poder trabajar de 1000 maneras diferentes. Y bueno, algo que recomendamos continuamente desde la sofrología es hacer ejercicio físico sí o sí, de manera cotidiana, tomar conciencia de nuestro cuerpo, tomar conciencia de nuestros pensamientos, porque tenemos muchas técnicas que trabajamos para ser sujetos de nuestros pensamientos, para ser sujetos de nuestra mente y no objetos de ella. Es decir, la mente está diseñada para pensar. Entonces, va a estar pensando sí o sí continuamente, pero yo la puedo dejar que sea ella la que me maneje a mí o puedo yo manejarla a ella, ¿no? También ser sujetos de nuestros sentimientos, porque podemos alimentar aquellos sentimientos que nos interesa alimentar y dejar de poner la atención en lo que no nos interesa, ¿no? Alimentarnos de manera consciente. De hecho, hay todo un taller de alimentación consciente. O la gente que tiene problemas con el sueño, pues cómo trabajar también con el insomnio. Y siempre acabamos nuestras técnicas diciéndonos que nuestra vida tiene sentido. Y ese sentido se lo damos cada uno de nosotros, a nosotros mismos, ¿no? Y bueno, pues el otro día leí esto, cayó en mi mano, no sé de quién será, pero me encantó. Decía que podrás ir al gimnasio, beber 2 litros de agua al día, comer sano, tomar tus vitaminas, pero si no solucionas los problemas que tienes en tu mente y en tu corazón, vas a seguir teniendo problemas de salud toda tu vida. Me encantó. Está muy en sintonía con nosotros. Y bueno, pues dejo de daros la paliza ya más con la sofrología. ¿Tenemos tiempo de hacer una pequeña práctica? Sí, vale, voy a hacerla en 10. Voy a hacerla en 10. Ahí va. Pues mira, la hago yo de pie y vosotros sentados. Vale. Nada, lo que os voy a pedir sencillamente es que dejéis las cosas que tengáis encima de vosotros, que os sentáis cómodamente, si es posible, pues sobre los isquiones, ¿no? O sea, no muy repantigados, sino espalda cómodamente recta, por llamarlo así. Los pies bien plantados en el suelo, que no estén con las piernas cruzadas, plantados en el suelo. Las manos las dejamos
apoyadas sobre los muslos. Si quieres, puedes utilizar el micrófono. ¿Sí? Pues genial. Muy bien. ¿Así va? ¿Va el micro? ¿Sí? Vale. Me pongo aquí y me veis. Espero. Vale. Pues sentados cómodamente, los pies bien plantados, las manos las dejamos apoyadas sobre los muslos, como decía, espalda cómodamente recta, cabeza recta sobre los hombros, y os invito a cerrar los ojos. Y el cerrar los ojos fundamentalmente es porque nos ayuda, por un lado, a dejar de prestar atención a lo que está pasando allá afuera y centrar mejor la atención en nosotros mismos. Pero además, si estuviéramos ahora haciéndonos un electroencefalograma, solo por haber cerrado los ojos, veríamos que las ondas empiezan a cambiar y empiezan a enlentecerse ya. Entonces, así, con los ojos cerrados, con la respiración libre y tranquila, si queremos ya el cuerpo un poco flojo y cómodo, vamos a empezar tomando conciencia de la forma de nuestra cabeza y de nuestra cara relajándose. Sentimos la presencia de nuestra cabeza y de nuestra cara. Por ejemplo, podemos poner la atención en la frente y aflojarla un poco. Aflojamos un poco los labios, las mejillas, los párpados muy suavemente cerrados. La boca afloja, como si dejáramos que cayera la mandíbula un poco por su propio peso. O al menos que los dientes de arriba no toquen los dientes de abajo. Y con cada respiración suave y tranquila, dejamos que se afloje un poco más la cabeza y la cara. Y ponemos ahora nuestra atención en nuestro cuello y en nuestra nuca, relajándose. Con cada respiración, vamos dejando el cuello y la nuca sin tensiones. Ya solo con esto estamos mejorando la circulación de la sangre hacia el cerebro. Agradable sensación de tranquilidad. Y tomamos conciencia de la forma de nuestros hombros, los brazos, los antebrazos y las manos, relajándose. Dejamos que los hombros y los brazos caigan por su propio peso. Podemos poner la atención en las palmas de las manos, en las yemas de los dedos. Agradable presencia de esas sensaciones que llegan a nuestra conciencia. Y ponemos ahora la atención en nuestra espalda. Sentimos nuestra espalda y nuestro tórax. Y a nuestra manera dejamos que se vayan relajando de arriba a abajo, relajándose. Y vamos a dejar que de una manera muy agradable nuestra respiración se vaya haciendo suavemente más profunda a nivel abdominal, como si nuestro abdomen fuera un globo y con cada inspiración
lo inflamos un poco. Con cada expiración dejamos que el abdomen vuelva a su posición inicial. Inspiramos y lo inflamos un poco. Al soltar el aire, el abdomen vuelve a su posición inicial. Una buena manera de activar nuestro nervio vago, el nervio parasimpático más potente. Y mientras seguimos respirando así, tomamos conciencia de la forma de toda la mitad inferior de nuestro cuerpo, de la cintura a los pies, relajándose. El bajo vientre, las caderas, los muslos, las pantorrillas, los pies, incluso los dedos de los pies, relajándose. Agradable sensación de relajación en todo nuestro cuerpo, en todo nuestro ser. Agradable sensación de tranquilidad. Y con esta agradable sensación, os voy a pedir que por un momento penséis o respondáis a la pregunta: ¿cómo quiero yo vivir el día de hoy? En todos los sentidos. ¿Cómo quiero estar en este congreso? ¿Con qué actitud? ¿Con qué disposición? En presencia de mis valores. ¿Cómo quiero cuidarme desde mis relaciones personales a la comida o esta noche al sueño? ¿Cómo quiero vivir el día de hoy? ¿Puedo vivir el día de hoy sintiendo una profunda sensación de paz? ¿Puedo yo sentir paz en mi interior? Y dejando flotando esta pregunta un poco en el ambiente, y ya disponiéndonos a ir acabando esta sesión, a los sofrólogos siempre nos gusta reforzar alguna de nuestras cualidades. Podemos reforzar la confianza y la seguridad en nosotros mismos, el ir creándonos una vida más armoniosa en todos los sentidos, el disfrutar de todo lo bueno que hay en nuestra vida. Nuestra vida es valiosa, es muy valiosa. Podemos dar sentido a cada día de nuestra vida. Y ahora y así os voy a invitar a que hagamos unas respiraciones un poco más profundas con la intención de ir activándonos. Vamos a mover un poco ya pues, los pies, las piernas, las manos, los brazos. Dejamos que el cuerpo se vaya moviendo libremente, al principio con suavidad, luego si queremos pues con un poco de mayor intensidad, ¿no? Como para recuperar un buen tono muscular. Y cuando nos sintamos muy bien y totalmente recuperados, podemos abrir los ojos. Y nos damos un momento pues, para acostumbrarnos de nuevo a esta luz. Bueno, tenía preparada una técnica un poco más larga, en la cual íbamos a cambiar de postura, pero por razones de tiempo pues no. Me hubiera gustado que hubiéramos pasado a esta otra postura, es una postura más zen, de más actividad, pero bueno,
igual es en otra ocasión. Y por lo que me queda ya es daros las gracias por vuestra atención. Y bueno, pues si a lo largo del día o de este fin de semana alguien tiene una pregunta o tiene mayor interés por la sofrología, pues encantado de poder compartir con todos vosotros. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias. Acordaros, os voy a pedir solamente 10 segundos para que toméis conciencia de lo que habéis bebido, ¿vale? Es decir, no vamos a hacer la fenodescripción escrita, pero sí yo que he vivido, ¿no? Muchas gracias.